Dios les bendiga. Esperamos que se encuentren muy bien y les enviamos un fuerte abrazo. Tus maestros, estamos listos para estudiar contigo un nuevo tema. Amando la obediencia. El versículo para memorizar es una porción de Hechos 5:29, que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Repite después de mí: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Ahora cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno de los niños y porque deseas enseñarnos a ser obedientes a ti, porque tú eres bueno. Ayúdanos a obedecer en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, y que en todo ello tú siempre recibas la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y para aprender del tema de la obediencia, estudiaremos la historia de Sansón. Él fue un líder de Israel que la Biblia describe como una persona muy fuerte, porque Dios estaba con él. Esta historia comienza con su mamá, a quien se le apareció el ángel del Señor y le dijo que tendría un hijo, y le dio unas indicaciones para criarlo. Él no debía beber vino y no tocaría nada muerto, pues sería impuro, y nunca se cortaría el cabello. Ese hijo tendría un voto de nazareo, es decir, sería consagrado en totalidad a Dios. El ángel también le dijo que usaría a ese hijo para comenzar a liberar a Israel del poder de los filisteos. ¡Wow! Desde antes de nacer, Dios ya tenía propósitos para Sansón, al igual que tiene propósitos contigo, Peque. Y Sansón, conforme crecía, fue enseñado por sus padres a obedecer y se convirtió en un adulto, al cual Dios le dio mucha fuerza y lo usó de formas impresionantes. En una ocasión, se encontró con un cachorro de león. ¡Qué miedo!, ¿no crees? Pero el Espíritu del Señor vino sobre él y pudo vencer a ese león. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la obediencia? Bueno, pasó el tiempo y en el cadáver de ese león, las abejas formaron un panal. Tenía miel y Sansón lo tomó. La miel es deliciosa, ¿verdad? Pero Sansón tocó algo muerto y desobedeció. Eso no se lo dijo a sus padres. Y podemos ver cómo Sansón tomó muchas malas decisiones, como cuando se enamoró de Dalila, una mujer filistea que no le convenía. Si quieres conocer la historia completa, pide a tu papi o mami que la lean para ti en el libro de Jueces. Vemos cómo Sansón no obedece a Dios y termina por obedecer a las personas que no temen a Dios, como cuando Dalila le insiste una y otra vez que le diga el secreto de su fuerza, y Sansón le revela todo. Los filisteos aprovechan para cortar su cabello, y entonces Jehová ya no estaba sobre él. A causa de su desobediencia, Sansón perdió su fuerza y fue tomado prisionero y herido por los filisteos. Pero cuando parecía que no había esperanza, Sansón clamó a Dios y Dios le respondió y le dio fuerza una última vez contra sus enemigos. ¡Wow, Peque! Hay tantas lecciones en esta historia, pero podemos aprender que Dios quiere que seamos obedientes en las cosas pequeñas y con ello nos enseña a ser obedientes en las cosas aún mayores. Ha sido todo por hoy, niños. Que Dios los bendiga. Bye bye. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer volver a saludarles a través de este medio.
a la iglesia Aposento Alto en San Luis Río Colorado y también al Templo Nazaret de la ciudad de San Felipe. Estoy agradecido por la nueva invitación que he recibido para poder compartir la palabra de Dios con ustedes y a través de ella pues compartir de lo que Dios ha estado haciendo y lo que Dios me ha estado hablando y lo que creo que Dios nos quiere hablar a todos nosotros. Gracias por su atención. Para mí es un privilegio y un honor poder participar de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Un mensaje para compartir con ustedes que he titulado Que no te sorprenda la prueba. Así, que no te sorprenda la prueba. Y lo voy a estar basando en la primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículos 12, 13 y 14, que dice de la siguiente manera: Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean perseguidos por causa del nombre de Cristo, porque sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Déjeme orar. Señor, añade bendición a tu palabra y permite que cada persona que se vaya a conectar en esta transmisión en vivo y los que verán la grabación después puedan recibir la porción que tú has destinado para ellos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen conmigo que Dios es bueno en todo tiempo? Claro que sí. Él es bueno en todo tiempo. Así lo enseña la Escritura. Pero estoy seguro que más de algunos se habrá preguntado, aunque nos cueste trabajo admitir, que si Él es bueno, ¿por qué permite que me pase esto a mí o a los míos? ¿O por qué permite que yo o los míos estemos atravesando por determinadas situaciones, pruebas y adversidades? Y la verdad, a veces es difícil de digerir, pero la Biblia nos enseña claramente que la vida es difícil para todos. Y esto incluye a los creyentes. Así como el sol sale para justos e injustos, haciendo referencia a la bendición y la provisión de Dios que en su gracia común derrama sobre todo ser humano, sea este creyente o no creyente, también es cierto que las tormentas, que las tempestades, que las pandemias afectan a creyentes e incrédulos. Sí, es verdad que a los cristianos también nos afectan las cosas negativas que azotan nuestro entorno, pues estamos realmente en el mismo barco. En este mundo, en esta creación que ha sido afectada por la caída y nos vemos azotados por diferentes circunstancias de tiempo en tiempo, el hecho de que seamos cristianos no nos exime de ello. O sea que el evangelio ese de azúcar que te dice que si vienes a Cristo, todos tus problemas y sufrimientos se van a acabar, no tiene ningún fundamento sólido. Al menos no vas a encontrar traza de ello en la Escritura. Y se va a disolver en el momento mismo en el que soplen los vientos y arrecien las tempestades. En otras palabras, el evangelio del pare de sufrir no es bíblico, hermano. Es otro evangelio. Uno tiene que estar listo para hacerse ciertas preguntas incómodas. ¿Podemos o debemos aspirar a una vida sin sobresaltos solamente porque somos cristianos? ¿Solamente porque confiamos que Dios es bueno? Bueno, la primera carta que escribió el apóstol Pedro trata de este asunto. Y tenía como principal propósito alentar a los creyentes en medio de las circunstancias y adversidades que estaban enfrentando. Esta carta aproximadamente fue escrita entre el año 60 y 70 o antes del 68 de nuestra era, ¿sí? En periodo en el cual comenzó a arreciar la persecución por parte de la autoridad romana que estaba encabezada por Nerón,
contra judíos y contra cristianos. Y a los judíos que habían abrazado la fe cristiana, que eran a la gente a la que Pedro les estaba escribiendo, les iba el doble de mal. Así que yo me imagino que el apóstol Pedro está recibiendo de todos lados, a donde envía esta carta y a donde envía saludos en el Imperio Romano, dice al Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Bitinia y a diferentes lugares que hace mención en su introducción. Yo me imagino que el apóstol Pedro está recibiendo diversas quejas de los hermanos, quejas como: Pedro, pero nos está yendo peor ahora que nos hicimos cristianos. Fíjate, solamente fue venir a Cristo y que nos empezaran a perseguir, porque bajo el imperio, la persecución del emperador Nerón, muchos cristianos fueron martirizados, algunos de ellos fueron perseguidos, desposeídos de sus posesiones, desarraigados de sus comunidades, expulsados incluso de sus familias. Realmente las cosas se pusieron muy difíciles. Incluso el apóstol Pedro y Pablo también perecieron, fueron martirizados bajo esa persecución. Y decía que me imagino a Pedro recibiendo quejas por todos lados de parte de los hermanos. Así que en algún momento se ve movido a escribirles en el siguiente tono, como lo leímos en el versículo 12: amados hermanos, con todo el amor que hay en mi corazón, quiero decirles una cosa. No deberían de sorprenderse del fuego de prueba al que se están viendo sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. En algún otro lugar de la carta le dice: sepan que estos mismos padecimientos se están cumpliendo con sus hermanos alrededor del mundo. Y la verdad es que cualquier cosa que tú puedas estar pasando en esta situación, no eres el único, no estás solo. Hay cientos, hay miles de personas, creyentes y no creyentes, que estamos pasando por situaciones similares. Así que tomo las palabras del apóstol Pedro para repetirte este consejo: que no te sorprenda la prueba, que no te sorprenda, que no te agarre por sorpresa. Porque uno se puede preguntar si Dios puede librarnos de los sufrimientos, porque a veces no lo hace. Y sobre todo, ¿cuál es el uso que Dios le da a los sufrimientos? ¿Cuál es la razón por la que Dios permite que sus hijos nos veamos sometidos a diversas pruebas? Y yo quiero hablarte de tres cosas que Dios hace con nuestro sufrimiento. Tres cosas, tres usos que Dios le da a nuestros padecimientos. Número uno, el sufrimiento nos perfecciona. El sufrimiento nos perfecciona. Escucha, a veces a lo que tú y yo llamamos sufrimiento, Dios le llama entrenamiento. A lo que tú y yo llamamos padecimiento, Dios le llama nuestro entrenamiento. Tengo unos amigos que hace algunos años, en una fiesta infantil, estuvieron a punto de perder a sus dos hijos de una forma pues bastante ingenua, pudiera ser. Era una fiesta de niños, una piñata en un lugar donde había alberca, y la mamá estaba con el niño más pequeño chapoteando en la orilla, mientras la niña más grande se alejó un poquito más, acercándose cada vez más al lugar hondo, y sin saber nadar, de repente pierde el equilibrio y empieza a entrar pues en este nerviosismo en el que entran las gentes que no saben nadar, aparte de ser una niña de escasos 8 años, creo, y empieza pues a manotear, a chapotear, a tragar agua, y sin que nadie esté cerca para ayudarle, la mamá deja al niño sentado en la orilla y corre a auxiliar a su hija. Y cuando logra sacar a su hija, de repente se da cuenta que acá en la orilla su hijo también se cayó al agua, está más pequeñito y también está siendo pues está viendo amenazada su estabilidad, su salud, incluso su vida. Así que de repente alguien miró, llegó y les auxilió, y bueno, gracias a Dios aquello no terminó en tragedia. Esa noche este matrimonio tuvo una conversación, y después de una buena regañada para mi amiga, pues empezaron las negociaciones, y ellos empezaban a sacar conclusiones y decir: bueno, tenemos dos opciones. Mientras nuestros hijos estén con nosotros,
alejarlos de cualquier cuerpo de agua que pueda amenazarles. Ni los llevamos a la playa, ni los acercamos a las albercas, ni a ríos, ni a charcos, ni nada. De esta manera nos aseguramos que nunca vuelva a pasar esto, o los metemos a clases de natación. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo sé que usted es una persona inteligente, igual que mis amigos, así que ellos optaron por la opción B y decidieron meter en primer lugar a la niña más grande a clases de natación. Mire, yo no sé si usted ha tenido experiencias a punto de estarse ahogando. A mí me pasó en mi adolescencia 2 veces y son bastante traumáticas. Así que las personas que han estado a punto de ahogarse en agua, es muy difícil que nuevamente vuelvan a acercarse a ella con mucha confianza. ¿Sí? Así que la primer clase de natación para esta niña fue una tortura. Dice su mamá que fue una tortura visual, ver cómo se aferraba a la entrenadora, cómo se negaba a querer entrar a esa alberca, cómo luchó porque no lo hicieran. Para la siguiente clase le pidieron a mi amiga que mejor no fuera, porque probablemente las cosas que iba a ver no le iban a gustar, y así que le pidieron que se quedara afuera y regresara 1 hora después por ella. Bueno, esa tortura duró aproximadamente 1 semana, hasta que lograron convencer a esta niña que entrara al agua. Poco a poco le perdió el miedo, poco a poco fue recibiendo la instrucción más básica, poco a poco aprendió a nadar. A los meses ya estaba dominando diferentes estilos de nado. Unos meses después ya estaba entrando a competencias y ganando medallas en sus categorías, hermanos. ¿Sí? Porque la opción fácil, repito, hubiera sido alejarlos todo el tiempo como un padre paternalista, sobreprotector, tratar de guardarles de todos los peligros. Pero la opción necesaria para su vida era mejor capacitarles para que cuando los padres no estuvieran, ellos no vieran peligrar su vida por una situación similar. Y algo que tenemos que tener bien claro es que Dios no está en el asunto de hacernos la vida más fácil, hermano. Dios está en el asunto de hacernos a nosotros más aptos para enfrentar la vida. Si Dios no es un padre paternalista que nos va a proteger o meter en una burbuja en la que no nos vaya a pasar nada. La vida es difícil para todos, el mundo caído es un caos, pero Dios está en el asunto de perfeccionar nuestra fe, de madurar nuestros sentidos espirituales para que podamos hacer frente a las dificultades, a las pruebas que la vida nos presenta. Sí, porque la verdad, que aunque nos han dicho lo contrario, muchas veces Dios sí nos da más de lo que podemos soportar. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él quiere enseñarnos a confiar, a depender completamente de Él. Él quiere enseñarnos a levantarnos en fe, a caminar con la seguridad de que Dios es bueno y de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y la verdad es que cuando estamos siendo probados, la verdad es que cuando estamos en medio de adversidades, la verdad es que cuando estamos siendo sacudidos, muchas veces el mayor desafío de nuestra fe es seguir creyendo que Dios es bueno a pesar de nuestro dolor e incomprensión. Dice mi amiga que durante la primera semana de entrenamiento en natación, su hija la odiaba. No podía entender cómo, si era su mamá, la llevaba a ese lugar en donde le torturaban, porque ella todavía no entendía que lo que estaba recibiendo ahí era un adiestramiento que le estaba preparando para que lo que le amenazó una vez ya no le amenazara después. Y eso es lo que Dios está haciendo muchas veces en nuestra vida. Repito, Él no está en el asunto de hacerte la vida más fácil, sino de hacerte a ti más apto para enfrentar la vida. Y es en esas circunstancias en las que el enemigo busca sacar provecho. Intenta distorsionar la imagen de Dios que tenemos en nuestro interior, metiéndonos dudas acerca de su carácter fiel y bondadoso, haciendo que nos preguntemos en primera persona: ¿por qué si Dios me ama? ¿Y por qué si Dios está conmigo? ¿Y por qué si yo he orado? ¿Y por qué si yo he entregado mi confianza a Él, Él permite que yo esté pasando por esta situación tan dura? Y es que, hermano, te repito, las pruebas sirven para perfeccionar nuestra fe. Un capítulo antes de esta epístola, Pedro dice:
a partir del versículo 7. Perdón, en el capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escucha, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué, Pedro? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, las pruebas perfeccionan nuestra fe, para que en medio de las pruebas nosotros estemos honrando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, aunque no todas las cosas que nos pasan sean buenas, todas las cosas que Dios permite que le pasen a sus hijos ayudan para bien. No todo lo que me pasa es bueno, no todo lo que te pasa es bueno, pero Dios tiene la capacidad de usarlo para un buen propósito, como lo es nuestra perfección, como lo es nuestro entrenamiento. Y aunque tú y yo no podemos controlar lo que nos pasa, sí que podemos controlar nuestras reacciones con lo que nos pasa. Entonces, número 1, el sufrimiento nos perfecciona. Número 2, el sufrimiento personal nos vuelve empáticos con el sufrimiento de los demás. Te lo repito, el sufrimiento personal nos vuelve empáticos con el sufrimiento de los demás. La palabra empatía es clave en esta definición. Empatía es un valor que necesitamos recuperar. Empatía es la capacidad de poder ponernos en los zapatos del otro, poder intentar ver la vida como alguien más lo ve, poder incluso compartir el dolor y el sufrimiento de alguien más. Y ese es un valor, tan necesario, porque es tan escaso. Porque en tiempos de prueba y de sufrimiento como que el que está pasando el mundo ahorita, lo natural, lo normal es que nuestros corazones se endurezcan como un reflejo de autoprotección. Pero Dios quiere enseñarnos a sentir lo que hay en su corazón por un mundo que está siendo azotado por las diferentes manifestaciones del mal. Porque sabes, hermano, las mismas leyes que rigen y azotan a los incrédulos también lo hacen con los creyentes. Estoy hablando de la enfermedad, de la tragedia, del envejecimiento, de la muerte. Sé que no necesito ahondar mucho en esto para que nos quede claro. Ya nos hemos dado cuenta que las mismas cosas que azotan a la gente que no cree en Dios, azotan a los que sí creen. Y claro, Dios sigue haciendo milagros, y claro, Dios sigue sanando, y claro, Dios sigue teniendo el perfecto control. Sin embargo, también estamos siendo afectados. ¿Y sabes por qué? Porque no hay otra forma de mostrarle a un mundo caído, que está en un constante sufrimiento, que hay un Dios vivo que los ama, sino a través de sus hijos que han pasado por las mismas circunstancias que ellos, pero tomados de la mano de Él, lo cual marca toda la diferencia. Pablo dice a los Corintios en la segunda carta que Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escucha, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto cuesta trabajo entenderlo, pero hay muchas cosas que Dios permite que tú y yo pasemos para el beneficio de alguien más. ¿Sabes? Porque nunca vas a comprender a cabalidad las lágrimas ajenas hasta que no hayas derramado las propias. Si solo una persona que ha atravesado desvelos y hambres
esperando que su familiar mejore en una cama de hospital, puede comprender el dolor de alguien que ha pasado por lo mismo. Solo alguien que acaba de perder a un ser querido muy cercano, a pesar de que oró y confió en Dios, en que Dios le levantaría. Sin embargo, Dios obró de una manera diferente a lo que se estaba esperando. Solo alguien que ha atravesado por ese dolor y ese quebranto puede conectar con el corazón de alguien que ha sido quebrantado por una circunstancia similar. Eso es empatía. Y el genial escritor Henry Nouwen, en su libro El sanador herido, decía que debemos evitar buscar esconder las heridas de nuestras que son producidas por las pruebas que atravesamos. Él decía, la pregunta no es cómo escondo mis heridas para no avergonzarme, sino cómo pongo mis heridas al servicio de los demás. Me parece una genialidad de frase, hermano, y todo el libro se lo recomiendo mucho. ¿Cómo pongo mi dolor al servicio de los demás? ¿Cómo puedo poner mi experiencia de quebranto al servicio de alguien más? Dice que cuando lo hacemos, entonces nos convertimos en sanadores heridos, a la manera de Jesús, quien por sus heridas trae sanidad al mundo entero. Hay cosas que Dios permite que sucedan en tu vida, que te dejen una marca, que serán para el beneficio de alguien más. Y amado hermano, la presencia de Cristo en nuestras vidas debe marcar la diferencia. Debe mostrarle a alguien que está sufriendo, debe mostrarle a quien nos conoce que aunque sufrimos, no nos derrumbamos. Y no es porque seamos excepcionalmente fuertes, sino porque hay una mano que nos sostiene y no nos soltará la mano del Dios Todopoderoso. Repito, todos estamos siendo afectados por las mismas circunstancias: las revueltas sociales, la imperfección del Estado, las plagas modernas, los desastres naturales. Todo esto debe de ser para nosotros un recordatorio, hermanos, de que el mundo en su estado actual es imperfecto. Dios lo creó todo perfecto. Sin embargo, la narrativa bíblica nos dice que al introducirse el pecado, la perfecta creación de Dios se vio afectada hasta lo más profundo. ¿Sí? Dios lo hizo todo perfecto. Sin embargo, toda la creación fue afectada por la caída del ser humano. Así que en un mundo afectado por la caída, el caos es la normalidad. Qué rápido nos acostumbramos a los tiempos buenos y de bonanza, pero estamos en un mundo imperfecto y en estas condiciones lo normal es el caos, hermano. Y la redención de Jesús, que incluye la redención de la creación, la cual aunque ya fue ganada, aún está en proceso, debe recordarnos a nosotros que fuimos llamados a ser embajadores del mensaje de reconciliación, de acercar al mundo con su creador, de participar en esta nueva creación que Dios está haciendo, en esta renovación de su creación que tendrá su colofón en el día venidero. Pero mientras tanto, aquí como seguidores de Jesús, nuestro deber es anunciar su victoria sobre las fuerzas del mal, recordarle al mundo que la enfermedad, que el pecado, que la muerte no tienen la última palabra, que la última palabra es de Jesucristo el vencedor, y a invitar a toda persona a reconciliarse con Dios y confiar en los méritos de Cristo y su mediación a nuestro favor. Amén. Nuestro sufrimiento debe desarrollar empatía con el sufrimiento de los demás. Hermanos, no perdamos sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, que el aumento de maldad no endurezca nuestro corazón. Pongamos nuestras heridas y nuestro sufrimiento al servicio de los demás. Y número 3, el tercer uso del que yo te quiero hablar, que Dios le da a nuestro sufrimiento. En primer lugar, te dije que el sufrimiento nos perfecciona. En segundo, que el sufrimiento personal desarrolla empatía con el sufrimiento de los demás. Y en tercer lugar, quiero decirte que el sufrimiento nos identifica con Cristo. El sufrimiento nos identifica con Cristo. El profeta Isaías, en el capítulo 53, en esa proyección profética que hace de la labor del siervo sufriente, se refiere a nuestro Señor Jesús como varón
de dolores, experimentado en quebranto. En otras palabras, Él se las sabe de todas. De sufrimiento y de quebranto y de dolor, Él es experto. Su encarnación, el hacerse hombre, el tomar la plenitud de la humanidad, en que Jesucristo habitara la plenitud de la deidad y de la humanidad, le capacita a Él para saber y entender y comprender a cabalidad el sufrimiento humano. A resumidas cuentas, Jesús como hombre sufrió persecución a su infancia. Acababa Él de nacer y ya había una sentencia de muerte sobre su cabeza a causa del rey loco Herodes y su paranoia. Una vez que Él creció, Jesús sufrió el desprecio de su familia. ¿Sabe que su mamá y sus hermanos creían que Jesús estaba loco? Creían que estaba fuera de sí. Te sientes mal porque en tu casa no te creen o no te hacen caso o te dan el avión, como decimos. Bueno, de Jesús, sus hermanos y su mamá pensaban cosas peores. Los evangelios nos dicen que creían que Jesús estaba fuera de sí, y sus hermanos no vinieron a la fe de Jesús hasta que Él no resucitó. Claro, el amor de mamá en María pues todavía como que le llevaba a tener un poco más de paciencia y esperanza en su hijo. Pero Jesús fue despreciado en su familia, en su comunidad. En Nazaret lo veían como: tú eres el hijo del carpintero, ¿qué vas a hacer? Jesús sufrió la traición en la amistad. Uno de sus 12 amigos más cercanos, alguien a quien Él reclutó para invitarle a su proyecto del reino de los cielos, le traicionó, le vendió por unas monedas. Jesús sufrió crítica injusta por parte de los fariseos. Decían que estaba endemoniado, imagínate, que era un blasfemo, que era un hereje. Jesús recibió acusaciones falsas por parte del Estado. Sufrió un juicio a todas luces corrupto y sobre todo un martirio inhumano. ¿Con cuánta razón? Dice Isaías: Él es varón de dolores y experimentado en quebranto. De sufrimientos y de dolores Él se sabe todo. Y por esta razón se afirma en el Nuevo Testamento que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuánto me encanta esta porción. Sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow. Jesús entiende lo que estás pasando. Y el sufrimiento nos identifica con Él, el varón de dolores, el experimentado en quebranto. El apóstol Pablo escribió que su mayor anhelo era conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses capítulo 3 versículo 10. Esta declaración se me hace en muchos sentidos temeraria, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera querría experimentar el poder de la resurrección. Después de todo, esta es una era hambrienta de poder. Todos queremos poder, pero participar de sus padecimientos, eso ya es otra historia. Muy pocos son los que quieren realmente padecer por causa de Cristo. Pero le voy a decir que la verdad es que nunca conoceremos verdaderamente el corazón de Jesús, sino hasta que seamos verdaderamente quebrantados. Y ese es el uso que Dios le da a nuestros sufrimientos. Por medio del quebranto nos identifica con Cristo y nos ayuda también a comprender un poco más todo lo que Él pasó al tomar nuestra forma. Escucha, hermano, el llamado del evangelio es un llamado a participar de los padecimientos de Cristo por la extensión del reino. Nos han hecho creer que a este mundo vinimos a pasarla bien solamente. Sin embargo, la Biblia claramente enseña que no fuimos llamados a vivir en comodidad aquí y ahora, porque fuimos creados para lo eterno. De manera que la Biblia nos describe como extranjeros y advenedizos. Y Pablo dice que si todas nuestras esperanzas están puestas en esta vida, entonces somos realmente personas dignas de conmiseración y lástima. Porque
te voy a decir que sí, la Biblia habla de un tiempo y de un lugar en el que ya no habrá más muerte, ni más enfermedad, ni más llanto, ni más terror. Pero ese lugar y ese tiempo no es ni aquí, ni es ahora. Ya estoy terminando este mensaje. Te dije 3 usos que Dios le da a nuestro sufrimiento. Número 1, nos perfecciona. Número 2, el sufrimiento personal desarrolla empatía con el sufrimiento de los demás. Y número 3, el sufrimiento nos identifica con Cristo. Escúchame, no estoy diciendo que a este mundo hayamos venido solamente a sufrir. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en un mundo en donde el sufrimiento es común, los cristianos debemos refugiarnos en Cristo, en su amor, en su gracia y en su misericordia. De manera que teniendo esto en mente podemos entender por qué el apóstol Pedro le dice a su grey: amados hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido. Amada iglesia de Aposento Alto, amados hermanos del templo Nazaret en San Felipe, y cada una de las personas que me hagan el favor de ver esta grabación, les digo que no les sorprenda la prueba, pero necesitamos ver a Dios en medio de nuestras pruebas y sobre todo entender lo que Dios está haciendo. Él nos está fortaleciendo, Él nos está capacitando, Él nos está perfeccionando como mensajeros del evangelio de la reconciliación. Termino leyendo lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice: teniendo en cuenta estas cosas que hemos expuesto, que no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendito es el Señor. Aprendamos a gozarnos en medio de los sufrimientos, porque no hemos sido dejados solos, y sobre todo porque ese sufrimiento no será dejado sin recompensa. Oremos. Padre, te doy gracias por haberme permitido llegar hasta los hogares de mis hermanos con tu palabra. Bendice a cada uno de ellos, bendice a sus familias, guárdales y fortaléceles, Señor, en la fe, y utiliza estas circunstancias para nuestro perfeccionamiento, para que podamos desarrollar un corazón de empatía hacia la demás gente que también está sufriendo, Dios, y también para que podamos conocer un poco más tu corazón. Tú que eres el experimentado en quebranto, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.